Mira, muchas gracias. Y bienvenidos a todo el mundo. Primero de todo, quería darle la bienvenida a los sobrevivientes, pero también quería presentar a los panelistas. Yo soy juez Laura Livingston, juez superior Estado de Texas, Austin, Texas, y llevo mucho tiempo allí y ya me he jubilado, pero continúo trabajando y em, y juez Collins, yo soy juez Rosemary Collins, yo también soy jubilada, pero yo realmente estoy jubilada y ahora lo que hago es que trabajo bastante con capacitaciones, pero en mis 30 años de carrera yo trabajaba en la división de familia y también trabajaba en los tribunales coordenados y así también trabajaba con los tribunales penales y he oído miles de pedidos de protección y nosotros también trabajábamos en como modelo para nuestras prácticas de violencia doméstica y trabajaba con Leslie Orloff, que ahora le paso la palabra a ella. Yo soy Leslie Orloff, soy directora del Proyecto Nacional de Defensa de las Mujeres Inmigrantes, Facultad de Derecho, Washington, de la American University. Y yo trabajé como la primera abogada hispanoparlante en Washington, D.C. Y me complace estar aquí con ustedes hoy y compartir información con ustedes. Y me gusta ayudar con las órdenes de protección para los inmigrantes y también para los sobrevivientes. Este evento está patrocinado por la Oficina contra la Violencia contra las Mujeres. La interpretación no oye más el audio original. Tenemos varias diapositivas sobre lo que vamos a cubrir hoy y esto lo hemos hecho a propósito porque queríamos que ustedes tuvieran toda la información necesaria para saber cuándo van a ser los próximos webinarios. Pero, juez Collins, quizás usted pueda hablar un poco más sobre esto. Sí, yo soy de la red judicial que es un consorcio de jueces por todo el mundo, todo el país, y nos centramos en cuestiones inmigratorias en los tribunales estatales. Y aquí tenemos la oportunidad de reunirnos con otros jueces y hablar sobre lo que nos interesa y también hablar con los especialistas en esta área. Y esto realmente nos ayuda a tenernos actualizadas. Y también realizamos webinarios de capacitación sobre la inmigración en los tribunales estatales. Y lo más interesante es que es gratis. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos aprender y tenemos esta conexión eh, social y tenemos realmente buenas capacitaciones y es fantástico aprender en este tipo de entorno. Bueno, esta tarde lo que tenemos son una serie de objetivos. Lo que más me gusta es la primera, que es aplicar la información legalmente precisa sobre la intersección de las órdenes estatales de protección civil y de las leyes federales de inmigración. Hay muchas maneras de las que podemos abordar este tema, pero esperamos que podamos hablar de diferentes remedios y maneras que podemos lidiar con estos diferentes asuntos. Queremos que usted entienda el papel que usted pueda tener en este trabajo esta tarde y con eso queremos también mostrar cómo podemos poner o hacer valer estas órdenes y proteger las vidas de las personas. Pero antes de empezar, les quería dar un poco de información de contexto sobre este tema, pero lo más importante es que los
malos tratos sufridos por los inmigrantes supervivientes son muy altos y esto lo vemos en diferentes situaciones. Lo vemos tanto en el lado físico y sexual, también el acoso y o el acecho y la violencia en el noviazgo y maltrato infantil. Y también sabemos que muchos sobrevivientes inmigrantes se mantienen o mantienen la relación con sus agresores durante su caso migratorio, que puede durar hasta 5 años, y con eso sufren los malos tratos durante muchos años. Pero una cosa que hemos entendido a partir de nuestras investigaciones es que muchas mujeres inmigrantes no conocen el concepto de las órdenes de protección para las inmigrantes. Y el 60,9% no conocía que existían estas órdenes de protección, y con la planificación de la seguridad y el apoyo de un abogado, el 81% de los encuestados sí consiguieron una orden de protección que incluía sobre todo una disminución de este tipo de maltrato. Entonces, más inmigrantes supervivientes solicitan estas protecciones para facilitar el acceso lingüístico, firmar certificaciones de visado U, emitir conclusiones sobre el estatuto de inmigrante juvenil, y también para proteger a estas mujeres o los supervivientes. Esto lo hemos visto incluso en la pandemia. Hemos visto que los inmigrantes han buscado las órdenes de protección, y esto es muy importante para la protección de los supervivientes inmigrantes. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los requisitos para obtener una orden de protección de inmigrantes. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, es muy fácil. Todo el mundo tiene el acceso, todo el mundo cumple con los requisitos. Entonces, los tribunales tienen jurisdicción y todas las personas pueden recibir órdenes de protección civil sin obtener en cuenta el estatus migratorio de ninguna de las partes o de los niños. Y nosotros tenemos algunas restricciones, pero en general, si ustedes tienen la autoridad de emitir este tipo de órdenes de protección, esto puede tener un impacto, y esto sobre todo se puede ver en los casos de los niños. Hay que tener un poco más de creatividad para lidiar con algunas de las restricciones. Entonces, el derecho de inmigración, definición de violencia doméstica es la siguiente. Es más amplia e inclusiva que todas las estatales. Las leyes sobre órdenes de protección y legislación penal son diferentes a nivel federal que estatal, pero incluye todas las formas de maltrato contempladas en la ley estatal de órdenes de protección civil y todas las formas de maltrato que constituyen violencia doméstica según la legislación penal estatal. Incluye amenazas e intentos, y más formas de maltrato que constituyan una crueldad extrema. No se requiere daño físico ni delito para pedir una orden de protección. Y esto es importante tener en cuenta, que no siempre tiene que ser un delito para emitir una orden de protección. Entonces, ¿qué tipo de conclusiones pueden hacer los jueces en los casos de órdenes de protección que podrían ayudar a probar a los malos tratos o a la crueldad extrema en el caso de inmigración de la víctima? Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de que tenemos todos los hechos, y estos hechos los incluimos todos. Si no existen, no hay que incluirlo, pero tenemos que mostrar que hay ah, violencia doméstica o que hay crueldad. Y entonces todos estos hechos son muy útiles para este tipo de caso. Entonces, Lauren, no sé si quieres decir algo más. Sí, hay que tener en cuenta que cuando ustedes determinan qué hechos o hallazgos van a utilizar, es importante pensar y considerar que todos los hechos tienen un contexto. Entonces,
si la persona ha puesto la maleta cerca de una puerta o que alguien ha movido un objeto, esto quizás no parezca muy importante, pero dentro del contexto eso puede mostrar un ambiente, un entorno controlador. Entonces, esto es importante para mostrar por qué las personas se sienten aterradas cuando ven este tipo de comportamiento y qué significan estos comportamientos. Por ejemplo, colocar la maleta al lado de la puerta. Entonces, es importante pensar en qué tipo de información estamos recibiendo, pero también dar el contexto de por qué esta información es tan importante. Sí, exactamente. Es muy importante dar el contexto. Es lo más importante porque el contexto nos ayuda a entender el efecto que tal cosa puede tener sobre la persona o el superviviente. Entonces, realmente hay que incluir todos los hechos y hablar sobre la relación y quién es el padre del hijo o del niño y también explicar todas las relaciones en el informe. Y así hay que ser también muy específico con toda la información. Si hay pasaportes, inclúyelo. Si hay denuncias de abuso, o que sea físico o emocional, están utilizando los niños contra la madre, por ejemplo. Todo eso es importante y nosotros sabemos que estas relaciones son hacen parte del tejido de los casos de violencia doméstica en la inmigración, porque muchas veces las relaciones se pueden utilizar para intimidar a una u otra persona y eso es importante para que los jueces sepan lo que está pasando. Entonces es importante que entendamos lo que pasa, pero también mandar el mensaje a los inmigrantes que nosotros estamos aquí para apoyarles. la- los abusos relacionados a la inmigración realmente son cuestiones importantes para tratar y también el aislamiento y confinamiento personal también hace parte del abuso. Por ejemplo, de no de permitir a la persona de circular por la ciudad o salir de su ciudad, de su casa, por ejemplo, eso es un comportamiento controlador. Entonces es muy importante dejar todas estas cosas, el aislamiento social, la degradación, la posesividad, todo esto hay que incluirlo en el informe. Entonces estos hechos, estos hallazgos son muy importantes para este tipo de pedido de órdenes de protección. Si alguien está siendo confinado a su casa, por ejemplo, había una persona que no que estaba cerrando o encerrando su esposa dentro de su casa usando clavos y ah, cerrando las ventanas. Esto era un ejemplo de este tipo de encarcelamiento indebido y también aislamiento de la persona. Entonces hay que incluir toda esta información, todos los detalles y hay que tener la lista y darle nombre a todo lo que vemos para que estos delitos queden constando en los informes y las denuncias. También es importante que ustedes tengan en cuenta las nuevas cuestiones, por ejemplo, los nuevos comportamientos cibernéticos que existen y, por ejemplo, este tipo de encarcelamiento falso. Por ejemplo, el, el videovoyeurismo o también la, la vigilancia con
servicios virtuales. Este tipo de cosa no también constituye un delito y puede ser un hecho. Entonces, esto hay que incluirlo. Y también nosotros como jueces deberíamos estar pidiendo este tipo de detalle en los pedidos para la protección. Entonces, cuando hablamos del acecho, por ejemplo, tenemos diferentes factores que los jueces pueden utilizar para documentar este tipo de patrón de comportamiento. La juez Collins ya lo ha dicho, pero nosotros tenemos muchos materiales que hemos acabado de publicar hoy mismo, inclusive, sobre la trata y también la trata humana para el trabajo. Y tenemos nuevos materiales sobre este tema que acabaron de publicarse. Y es importante identificar todo esto y buscar ayuda para lidiar con también estos asuntos como la trata humana. Juez Livingston, ¿tienes algo? Mira, me he cerrado el micro. Me ha pasado 1000 veces hoy, pero bueno, tengo aquí esta encuesta. Aquí puede ser verdad o falso, pero la emisión de una orden de protección es una ofensa deportable, o sea que usted puede ser deportado por esto. ¿Sí o no? Es un delito que puede conllevar a una deportación. No estoy viendo los resultados. Tenemos más de la mitad aquí. Tengo que compartir. Sí, puede compartir. Nunca he tenido que hacer esta parte, entonces es nuevo. Pero bueno, el 79% de ustedes están ciertos, es falso. Entonces, para el 21% que no, que dijeron que sí es deportable, pues como dijo la juez Collins, todo el mundo tiene o cumple con los criterios para tener una orden de protección. Solo es una ofensa deportable o que puede conllevar a una deportación si la condena o declaración de violación de las disposiciones de protección contra los malos tratos de una orden de protección es un delito que da lugar a expulsión. Entonces, las órdenes de protección y consideraciones sobre inmigración. Entonces, esto puede a veces cuando hay una violación de una orden de protección o el delito puede ser un delito de deportación. Por ejemplo, si encontramos que alguien no respeta una orden de protección, eso sí puede ser un motivo para la expulsión o la deportación de la persona que está ofendiendo esta protección. Entonces, es muy importante mostrar que nosotros no somos víctimas. Bueno, y que las víctimas no van a ser deportadas. Entonces, hay situaciones en las que no queda claro quién es la víctima. Entonces, hay que tener muy claro quién es la víctima. Entonces, la víctima no puede ser acusada de una violación de su orden de protección porque es a ella que se le tiene que proteger. Entonces, con estas órdenes tenemos un nivel más alto de urgencia porque aquí sabemos que existen una serie de violaciones de la orden de protección, pero em, y de repente con eso puede agravarse la situación. Entonces,
Ahora tengo una otra encuesta. ¿Cuáles de los siguientes es una ofensa deportable, un delito que puede conllevar a una expulsión? Primero, la violencia doméstica eh, con condena. B, encontrar un caso de custodia de que una orden de protección fue violada con más y que conllevó a más abuso de la víctima. C, una condena por violar una protección. Y D, estar de acuerdo con em, la desviación de una protección o donde este tipo de desvío se lleva a ser un delito. O ninguno de ellos. Entonces ha quedado muy claro que ninguno de los mencionados son cuestiones que pueden conllevar una expulsión. No hay que esperar a que los abogados nos se aseguren de que las cosas han quedado de una manera u la otra. Entonces, es mejor que los jueces siempre hagan los pasos para asegurarse de que o cuál es la orden de protección. Y esto puede ser muy importante, sobre todo en casos donde las víctimas quieren representarse a sí mismo. Es importante darles la opción de un abogado, porque muchas veces estas órdenes de protección muchas veces dependen de quién llega primero al tribunal para pedir la orden de protección. Y realmente esto es muy importante porque estas órdenes pueden crear bastantes problemas. ¿Por qué la emisión de una orden de protección puede ser un problema para una víctima inmigrante? Pues básicamente es un mecanismo muy poderoso que podemos utilizar para controlar los comportamientos. No para todo el mundo, pero para los inmigrantes, esto crea una situación donde solo hace falta un delito más para que esta persona de repente se vea expulsada de Estados Unidos. Entonces, muchas veces las víctimas pueden, o las víctimas o los perpetradores pueden cuestionar quién ha hecho el qué. Entonces, muchas veces, en mis casos, lo que yo sé que he visto y Judge Collins también lo ha visto, cuando yo tenía un cliente donde el perpetrador buscaba una orden de protección contra la víctima, yo trataba esa situación como un caso de asesinato. Entonces, esto es algo bien común, pero realmente eso crea una situación donde el perpetrador está protegido y es una situación peligrosa y esto puede llevar a más negacionismo sobre lo que está aconteciendo o pasando en una relación. Y nosotros sabemos que esto puede ser un asunto que se ve cuando llegan los policías a un sitio, porque de repente el inmigrante puede parecer muy tranquilo y la víctima está muy está enojada y obviamente, pero el perpetrador muchas veces va a hablar a la policía y va a servir de intérprete
Y así, y también le dice a los niños, por ejemplo, que hagan lo que él diga, por ejemplo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que la policía tiene que explicar a tanto a la víctima como al perpetrador cuál es la cuestión de la orden de protección. Y luego también hay que tener en cuenta de que la primera persona que llega al tribunal y pide este tipo de orden de protección puede ser la primera persona a recibir la orden de protección. Entonces, a veces los perpetradores pueden convencer a los policías a arrestar a la víctima. Entonces, esto es muy importante porque cuando los supervivientes son acusados y se les pregunta, ¿tú le has pegado a la persona? Y la persona dice que sí, o la víctima dice sí, le pegué, pero luego la policía no le pregunta, ¿pero por qué? Pues entonces allí de repente crea una situación donde el acusado se ve eh, con las manos sucias y no hay ningún tipo de recurso. Entonces es muy importante que tengamos a las personas capacitadas para que sepan cómo hay que preguntarle estas preguntas. Luego también podemos preguntar em, antecedentes penales. Entonces, cuando buscamos algo en línea y no encontramos la información en línea, podemos mirar también los antecedentes criminales. Y muchas veces si no encontramos esta información, simplemente le pedimos a las diferentes partes que hablen y así ellos pueden comenzar a decir lo que piensan y también em, pueden empezar a acusar el uno al otro y así podemos entender cuál es la situación verdadera, porque alguien puede acusar a la víctima que está agrediendo al perpetrador, pero le miramos el tamaño del cuerpo del uno y el otro y vemos que es imposible. Entonces, hay este tipo de cuestión. Entonces, ¿qué se hace en esta situación? Bueno, básicamente yo les digo que no a los perpetradores muchas veces cuando yo no estoy totalmente convencida. Yo no quiero ser una juez que está siendo utilizada para proteger a los perpetradores. Entonces, cuando yo veo a los perpetradores que entran en el tribunal para buscar protección y también para hacerle aún más daño a las víctimas, yo como jueza no voy a permitir eso. Entonces, yo como tengo jurisdicción sobre este caso, yo puedo ver que la consecuencia de este intento de tener una orden de protección por el perpetrador, esto va a quedar en el registro, en los antecedentes sobre esta persona. Y cuando yo se lo niego, esto también queda en el registro. Entonces, así podemos llegar más al fondo y entender cuál es la situación verdadera. Entonces así tenemos más maneras de lidiar con estas situaciones. Bueno, veo algunas preguntas en el chat relacionado con esto. Hay algunas jurisdicciones donde hay aún ciertas órdenes de protección y están pidiendo que el juez no emita este tipo de orden. ¿Alguna recomendación en cuanto a lo que pueden hacer los abogados? Porque no se puede hacer cumplir bajo VAWA, pero quizás hay otras maneras de abordar esto. Creo que es importante repasar los hallazgos legales que debe hacer el juez y debemos dejar claro que es bastante negativo que alguien aparezca como demandante o como la parte demandado en la orden de protección, porque entendemos que esto es algo que perjudica a todos. Así que podemos decir, mira, esta es una situación de agresor primario, debemos repasar todo. Creo que realmente debemos hacer hincapié en el hecho de que
no es apropiado emitir una orden de protección contra una víctima porque realmente los les hace más difícil que en el futuro puedan abordar otras situaciones. Si el nombre de ellos aparece en el orden de protección como parte demandada, es más fácil causar daños a una víctima de violencia doméstica que realmente no fue el agresor en el caso. Creo que debemos comparar las declaraciones con el affidavit que se suele tramitar para apoyar la solicitud. Según mi experiencia, encontraremos varias incongruencias entre lo que dice en los distintos documentos, así que como defensores realmente debemos buscar si existen esas incongruencias. En el tribunal veremos que encontraremos esas incongruencias, pero tendremos que realmente entender quién es el agresor principal. Estos documentos, estos expedientes son difíciles. A veces tenemos muchos casos y poco tiempo para realmente responder a cada situación individual, pero estas consecuencias son graves, así que realmente debemos tomar el tiempo para repasar todos los documentos y garantizar que sean congruentes con lo que sale en la affidavit. Debemos hacer preguntas, debemos averiguar qué es lo que realmente ha sucedido para que no cayamos en la trampa de una orden mutua que es difícil de hacer cumplir y no es la práctica correcta. Como abogada, las veces que terminamos frente a un juez que realmente no le gusta el proceso de orden de protección, a veces pensamos que van a emitir una orden mutua contra el cliente. Y bueno, lo que yo he hecho en esos casos es que a veces trato de llegar a una resolución o retiro el caso sin o con perjuicios, o a veces pues lo hago con perjuicios y después esperamos porque sabemos que va a salir otro incidente a la luz y volvemos en el futuro. A veces, y esto no es para una orden mutua, pero a veces digo, bueno, vamos a pasar al ámbito de custodia o de divorcio. Y muchas veces, pues si podemos salir con una orden donde el cliente no tenga el orden de protección mutua, eso es mejor, porque incluso un juez que se sienta reacio al inicio se sentirá de manera distinta cuando se vulnera la orden y queremos que el que comete el delito esté en esa situación. Sí, por ejemplo, si pasamos al ámbito de divorcio y buscamos algún remedio como una orden de alejamiento temporal, estaremos en mejor posición para que se emita una orden de protección. Y es correcto que si se vulnera el orden del tribunal, el juez tendrá una actitud distinta. Y bueno, creo que lo que podemos hacer es que cuando tenemos este comportamiento, vamos a entrar con un pedimento de revocar los hallazgos contra la persona que no era el agresor principal. Así que podemos hacer este pedimento de revocar lo anterior, que fue un error, que todos los hechos no se compartieron y pedimos que revoquen esa orden. Luego, quizás en el futuro podemos desmantelar todo eso. Muy bien, así que lo deben tramitar dentro de un plazo de 30 días. Es muy importante tener los hallazgos en estos casos con inmigrantes. Esta es una tendencia que vemos en todo el país que se relaciona con lo que ha dicho la jueza Livingston. A veces tenemos estos expedientes con tanta información y queremos repasarlo rápidamente y realmente los delincuentes a veces están de acuerdo con órdenes que no tienen hallazgos. Y esto es algo que le dicen a las víctimas en conferencias. Dicen, bueno, no tendrán que testificar, quizás podrán salir, podemos hacer este sin hallazgos, lo cual será bueno. Y convencen a las víctimas de que estén de acuerdo con esto y convencen a los jueces a que estén de acuerdo también. Pero estas órdenes de protección sin hallazgos no son órdenes de protección.
no se pueden hacer cumplir, permiten que los abusadores mantengan sus armas de fuego, que sabemos que es uno de los indicadores de riesgo, aumenta el riesgo a una sobreviviente y sus hijos porque piensan que están siendo protegidos cuando no es el caso y socava las leyes estatales porque no es una orden de protección real. Y esta es una tendencia que hemos visto en todo el país. Así que hagan estos hallazgos. Si están de acuerdo con una orden, digan, bueno, haremos una en base a los hallazgos. Yo emito los hallazgos si ustedes están de acuerdo, pero no hagan una orden de protección sin hallazgos. Y cuando hacen esto, anoten la relación existente, sea de pareja, padre-hijo. Anote exactamente cuáles son los hechos que conllevaron a la agresión sexual, al acecho, a la crueldad. Incluyan a la sobreviviente inmigrante y sus hijos. Los niños, los menores, pueden estar en órdenes de protección y deben estar enumerados, no solo por su protección, sino por también la situación migratoria y deben incluir remedios creativos, porque a veces los inmigrantes tienen que darle el pasaporte a un tercero o a alguien que confíen. Le pueden entregar el pasaporte a alguien para garantizar que tengan todos los documentos necesarios, que tengan todo lo necesario para continuar con su vida. Estos remedios creativos son bastante buenos. En muchos estados también pueden hacer remedios económicos como seguir pagando por el teléfono o por la manutención infantil. Así que pueden ser creativos. Y muchas veces se puede preguntar al sobreviviente, a la víctima, qué es lo que necesitan, qué les haría sentirse mejor. En un caso, la sobreviviente tuvo que tomar mucho tiempo sin trabajo por el tribunal y trabajaban en la misma compañía. Así que los días de vacaciones se podían transferir del agresor a la víctima y ella recibió estos días que eran más importantes para ella que el dinero, porque tenía hijos y quería compartir tiempo con ellos. Así que sean creativos. Existen muchos remedios tradicionales que son importantes para sobrevivientes inmigrantes. Por ejemplo, los remedios económicos y, por ejemplo, para los sobrevivientes inmigrantes, si están en el proceso de tramitar una visa U, tendrán que esperar de 33 meses a 4 o 5 años antes de recibir la autorización. Y la orden de protección le permite tener distintos remedios. Y esto marca una diferencia para los sobrevivientes. Lo que es importante es que muchos abogados del país pedimos que los jueces emitan órdenes de protección sin contacto. Esto permite que las partes sigan viviendo juntas, pero se ofrece protección para el contacto ilegal. Así que puedo realmente decir que estas disposiciones son importantes, ya que dicen no abuso, nada de contacto ilegal. Y muchos clientes vuelven luego y me dicen que esa orden de protección sin contacto ilegal realmente cambió la vida, porque si levanta la mano, le muestra el papel. Y esa es la primera vez que algo ayudó a reducir el abuso. Así que realmente son remedios importantes que debemos considerar. ¿Puedo agregar algo brevemente? Cuando alguien entra y quiere quitar la orden de protección, este es un gran remedio para sugerir. Alguien dirá, bueno, no quiero la orden de protección y lo pueden cambiar a la orden de protección sin contacto ilegal. Así siguen con protección. Lo otro que sumamente es importante es la custodia. Sabemos que sobrevivientes inmigrantes que buscan la custodia, buscan protección, buscan distintas peticiones. En esas familias
la probabilidad del abuso infantil disminuye del 77 al 23%. Así que vemos que es de suma importancia, porque es de mejor práctica que jueces aborden la custodia y las visitas en protecciones. Bueno, sabemos que estos temas existen, debemos abordarlo para que las personas involucradas lo sepan, así que es importante que hablemos, que nos tomemos unos momentos para preguntar cómo quieren que se organicen las visitas infantiles. Y muchas veces las partes involucradas ya tienen un acuerdo, por ejemplo, los dejo en la casa de la abuela, etcétera, o a veces dicen, bueno, no es necesario. Así que podemos hablar con ellos para ver cuál es la mejor manera de lidiar con esto. Sí, no queremos poner a los niños en la mitad de una situación peligrosa. Y yo no quiero que los niños estén en el medio de esta guerra y que, bueno, luego no sepan quién va a pagar qué, quién va a apoyar con qué, quién va a llevar a los niños al colegio. Tenemos que lidiar con eso. De no ser el caso, será otro tema para que peleen las partes, será otra fuente de conflicto. Estamos posicionados para solucionar ese problema inmediatamente mientras mantenemos a todos seguros, especialmente a los niños. Así que realmente es vital hacer eso con las órdenes de protección. Me gustaría responder a una pregunta antes de que terminemos de hablar sobre la custodia. Alguien ha dicho si el consentimiento sin admisión es útil para las órdenes de protección de custodia. Yo creo que esto es interesante. Bueno, voy a ponerme en el rol de profesora. Cuando una víctima rellena una solicitud de orden de protección, lo están haciendo en el caso civil. Si el autor del delito está de acuerdo con el tema por el cual se ha solicitado la orden de protección, el juez podrá poner orden de protección en la affidavit de la víctima. Y es así como tenemos una manera de obtener una orden que se podrá hacer cumplir sin las admisiones. Las admisiones también son buenas, pero me gustaría abordar eso. Muy bien, es bueno que las profesoras aborden esas preguntas interesantes y es bueno que jueces hablen de lo pertinente y no pertinente. Esta pregunta se hace frecuentemente si la situación migratoria es pertinente para la custodia. La respuesta es que a veces lo es, a veces no. Esa es una buena respuesta de profesores, depende. Depende, depende del tema. Si el tema es quién es el padre principal, bueno, el tema migratorio no es pertinente. Si la pregunta es dónde va a ir el niño cuando esté enfermo o necesita ayuda, pues el la situación migratoria puede ser pertinente. De pronto es pertinente si presentan información sobre el abuso relacionado con inmigración, quizás documentación o temas relacionados con deportación. Quizás sea pertinente, pero realmente no es pertinente en cuanto a la cuestión de quién cuida de este menor, quién es el que proporciona los cuidados, cómo se han dividido los labores del hogar y quién hace qué en cuanto al niño. Eso es lo pertinente, no la situación migratoria. Así que debemos mantener eso en cuenta. Si existen algunos mitos y algunos hechos sobre esto, uno es que la deportación es algo automático. Vamos a pensar qué es automático y veloz en nuestro sistema. Todos los procesos son lentos. Toma mucho tiempo obtener remedios, pedir remedios, implementar los remedios. Nada es automático o inmediato. Y este es un mito que escuchamos con frecuencia. ¿Y por qué? Bueno, porque es una de las herramientas que utilizan los autores de delitos para intimidar, para tratar de crear misterio en el proceso. Y esto es algo que se utiliza una y otra vez de manera no apropiada, pero es un mito. Que los padres probablemente huyan de Estados Unidos con el menor.
realmente no es probable. Los hechos son los que tenemos aquí en la diapositiva, que los ciudadanos y los residentes permanentes son los más probables de huir con los niños que otros. Y aquí lo vemos en los datos. No solamente es mi experiencia, a pesar que mi experiencia sí es congruente con los datos. Si un padre no tiene documentos, será más factible que huya. Bueno, eso realmente no lo vemos. No lo vemos en las experiencias ni en los datos que ha recogido la profesora Orloff y sus compañeras. Así que es importante que realmente podamos arrojar luz en cuanto a los mitos, que le prestemos atención a los datos y a los hechos para ayudar a las víctimas inmigrantes, evitar las trampas en las cuales suelen caer cuando les cuentan estos mitos. Bueno, vamos a iniciar otra encuesta. ¿Por qué son las protecciones económicas particularmente importantes para los sobrevivientes inmigrantes? A ver, mientras miramos esta encuesta, entró una pregunta. Han dicho que a veces se encuentran con jueces en casos de orden de protección y no están dispuestos a emitir estas o revocar estas órdenes en cuanto a los abusadores propietarios de la casa. Sí, bueno, no sé por qué sucede eso. No debemos premiar a los que cometen este tipo de acto con este comportamiento. Si están trabajando con un juez, así deben pedir una orden provisional. Podrán decir, bueno, ella no tiene dónde ir, ¿por qué debe sufrir? Así que pueden decir, nos gustaría residencia temporal en estas instalaciones o en este lugar durante 30 o 60 días para darle tiempo de conseguir otro lugar. No sé por qué algunos jueces se niegan a hacer eso, pero yo sé que sucede. Así que quizás lo pueden decir de otra manera, puede ser temporal, no debe ser premiado por su comportamiento, así que debe poder quedarse 30 o 60 días, encuentre dónde ir. Y la respuesta aquí, si me permiten, es que es de todas las opciones, que las víctimas tienen que esperar 1 a 5 años para obtener la autorización laboral, que no pueden permitirse el seguro médico en el intercambio, etcétera. Así que ahora vamos a pasar a algunos remedios creativos. Y Leslie, nos entró una pregunta en el chat. Algunos abogados han aconsejado a los clientes que dejen a un lado las órdenes de protección. Bueno, los abogados de inmigración no deben hacer eso, deben tomar este webinario y mirar nuestro material en la página web y deben recibir asistencia técnica, porque realmente no existe ninguna razón para que una sobreviviente inmigrante piense que obtener una protección es algo malo. Bueno, nos quedan 10 minutos, así que nos gustaría ahora hablar de algunos remedios creativos. Y hablaremos también de la certificación de órdenes de protección con SIJAS. Bueno, brevemente me gustaría decir que los remedios más creativos que se puedan sugerir ante el tribunal tendrán beneficios increíbles para sus clientes. Esto pondrá fin al abuso futuro, va a desmantelar los mitos, va a prevenir el comportamiento malo y va a proporcionar un remedio económico que realmente sentirá su cliente. Así que les animo a que repasen el material aquí y en la diapositiva, como también el material que compartiremos después del webinario en cuanto a lo que podrán pedir. Por ejemplo, manutención infantil, quién paga la hipoteca, seguro médico, otros beneficios económicos, cosas prácticas de todos los días que realmente marcarían la diferencia entre
vivir el día de hoy y esperar hasta mañana para el remedio. Esto es esencial para que puedan prevenir que las personas se sientan atrapadas y que simplemente tienen que volver con el abusador para sobrevivir. Voy a agregar que también se pueden utilizar para detener el abuso relacionado con la inmigración. Al autor del delito se le puede ordenar que no lleve a la víctima a la inmigración o al bienestar o a distintos departamentos. Estas órdenes se pueden hacer cumplir. Aquí tenemos más información sobre el remedio económico. Luego, el tema de estatus juvenil migratorio especial. Podríamos pasar todo un día en cuanto a esto. Usted es la persona que puede hacer esa petición. Si un menor depende de alguien y ustedes pueden ponerlo bajo la custodia de una agencia, un departamento o un individuo, tiene jurisdicción del menor para el propósito de esta ley. Si la reunificación con uno o con ambos padres no es posible por el abuso, la negligencia, el abandonamiento o otro tema, también podemos comprobar que el interés del menor no se cumpliría al enviarlos de vuelta a la país del origen. Y este siempre es un hallazgo que hacemos cuando pensamos en menores. Decimos que el menor debe estar aquí y que eso cumple con los mejores intereses del menor. No es demasiado complicado, pero eso es lo que debemos hacer. También es importante recordar que estas determinaciones judiciales de SIJS tienen un plazo limitado. Deben avanzar rápidamente porque una vez que el menor cumple la mayoría de edad, se pierde la jurisdicción. Se puede hacer con CPOs, con órdenes de protección, con casos de protección de menor. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y no se otorga el estatus migratorio a través de este proceso, solamente se proporcionan datos para el caso migratorio. Así que este caso se seguirá repasando. Estas son las pruebas en base a lo que han escuchado. Así que pueden hacer sus hallazgos, pueden hacer específicos, pueden citar la ley estatal. Y esta es la versión rápida de SIJS. Bueno, debo decir que tenemos un libro entero en cuanto a esto. Así que pueden ver la orden de protección, cómo es que tratarían de representar a un joven para poder obtener ese IJS. Sí, y es complicado. Los jueces deben entender que tienen un rol importante, que deben aprovechar su posición para actuar rápidamente. Nos entró una pregunta en el chat de que un juez denegó una petición de SIJS. El juez no pudo definir el abandono, así que les recuerdo que en las leyes dice que el abandono debe ser solamente de un padre, no debe ser total. A veces los jueces se quedan en eso, así que incluso si uno de los padres está en la vida del menor y el otro lo ha abandonado, ya cumple con la definición. Así que deben mirar los capítulos, deben mirar otros webinarios donde entramos en mayor detalle sobre todos estos temas y se pueden comunicar con la profesora Orloff y sus compañeros para recibir más asistencia técnica. La ley dice un padre, no los dos, tienen que abandonar al menor. Y el abandono se hace en un momento, no es una proyección del futuro, que la persona nunca volverá a la vida del menor. El abandono se hace en cierto punto. Bueno, vamos a pasar a las visas U. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero diré que los requisitos de las visas U están muy claras. Los requisitos están aquí en pantalla. Para poder obtener la certificación, las víctimas tienen que ser útiles al momento de detectar, investigar, procesar un delito. Y esto es bastante rápido, pero este material es fenomenal.
La asistencia técnica que pueden recibir del equipo de la doctora Orloff también es fenomenal. Vemos una lista de actividad. La lista es larga, lo vemos aquí. Estas son categorías algo amplias, pero debo decir que si parece algo relacionado con prostitución, por ejemplo, funciona. Si son más específicos, perfecto. Si no encaja con tortura, pero piensan que es bastante parecido, o pues pueden compartir los hechos para representar esto. Así que sean específicos, pero no se limiten por la lista. Lo más probable es que la actividad con la cual se encuentren calificará. A ver, a mí me gustaría ahora pasar a ciertos puntos. Si ustedes van a estar firmando el formulario de certificación, es importante que tengan esto en cuenta. Quizás tengan que hacer modificaciones, lo cual está bien. Pueden tachar algo siempre y cuando ponen sus iniciales. Como jueza, cuando me piden que firme una visa de U, aquí dice, por ejemplo, hacia la investigación de los hechos. Como jueza, yo no investigo, yo hago hallazgos, no investigo. Así que yo voy a tachar eso, voy a poner mis iniciales y luego lo voy a firmar. Acá abajo puse. Certifico que si la víctima no va a ayudar en el futuro, como jueza no voy a hacer eso, lo voy a tachar, voy a inicial, poner mis iniciales y determinamos que el departamento estará de acuerdo siempre y cuando usted pone sus iniciales, porque ellos agradecen nuestro rol como jueces y el hecho de que no podemos utilizar esa jerga. Así que siéntanse libres de modificar el formulario para que diga lo necesario y de esta manera sentirse cómodos para firmar esa certificación. Bueno, en cuanto al tráfico o la trata de humanos para propósitos laborales, también se puede poner aquí estas declaraciones. Hay distintos jueces que podrán firmar estos documentos cuando detectan actividad criminal. Así que debemos pensar en lo que ven en los tribunales. Yo sé que ustedes firman este tipo de certificación todo el tiempo, así que ¿qué tipo de certificación ve? Bueno, puede ser algo como ir al tribunal y seleccionar o pedir, mejor dicho, una orden de protección. A veces hay obstáculos altos y bajos en una carrera. Esperamos que esta sea una no tan grave. Uno puede ir al tribunal a testificar, uno llama a la policía. Si el caso aparece, la probabilidad es que veamos que alguien haya proporcionado datos. Sí, bueno, seamos sinceros, los jueces no podemos hacer lo necesario sin las pruebas. Las pruebas se presentan ante el tribunal. Eso es alguien siendo útil. No puedo hacer mi trabajo sin un defensor o sin un abogado que presenta esos cargos y argumenta sus casos. No puedo hacer mi trabajo sin testigos. Cuando alguien viene al tribunal y se toma el tiempo de ser valiente y compartir su historia, sobre el abuso que han sufrido y lo que les sucedió, eso es ser útil, porque ese es el primer paso en que se imita una orden y de esta manera estaremos encaminados para encontrar la justicia para las personas en nuestra comunidad quienes necesitan estas protecciones. Así somos útiles, somos de servicio y es así como yo firmaría la orden. Es un buen punto. Gracias, juezas. Tenemos mucha información en la página web que se compartirá. Este solamente es un resumen. Tenemos mucha más información en las diapositivas y en línea. La jueza Collins habló antes de la Red Nacional Judicial. Si son jueces, les animamos a que se unan con nosotros, pero también tenemos comunidades de práctica para abogados, defensores y defensoras. Así que por favor, consideren unirse a uno de estos grupos para seguir aprendiendo en línea. Tenemos recursos en estas redes. cer- Vamos a compartir recursos sobre las visas U.
y las órdenes de protección después del webinario. Y como escucharon a las jueces hablar, también ofreceremos asistencia técnica. Así que por favor no duden en comunicarse con nosotros para recibir más información. Este tan solo fue un resumen breve, pero queríamos darle una muestra de cuáles son los temas más serios y todas las oportunidades para hacer que las órdenes de protección sean lo más eficaces posibles para sobrevivientes inmigrantes y todas las sobrevivientes que vengan a sus tribunales. Así que muchas gracias por unirse a nosotras el día de hoy. Gracias a las juezas por su presentación y a las organizaciones NGCS por organizar este webinario.